combate o el enfrentamiento de la pandemia. Entonces, en primer lugar, a mí me gustaría que ustedes mantengan en mente una respuesta a la siguiente pregunta, que es, ¿qué viene a tu cabeza cuando te hablan de comercio internacional? Probablemente alguno de ustedes ha estudiado o está estudiando en establecimientos técnicos y probablemente hayan tenido cursos de comercio exterior. Entonces, a mí me interesa, y al final vamos a discutir un poco sobre esto, me interesa que piensen o que comiencen pensando qué se les viene a la cabeza cuando piensan en comercio internacional. Lo más probable es que se les venga a la cabeza, o se les vengan al menos dos conceptos a la cabeza: el concepto de exportación, el concepto de importación. O también pueden venírseles a la cabeza los conceptos de negocios internacionales, países distintos de Chile, entre otros. Bien, piensen en eso y al final podemos seguir discutiendo sobre cuál es la aproximación de cada uno de ustedes hacia el comercio internacional. Vale decir qué se les viene a la cabeza, qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando pensamos en comercio internacional, y cuán cercano está eso respecto de lo que nosotros buscamos en la universidad abordar del comercio internacional, porque el comercio internacional es bastante amplio, no es solamente una cuestión que se remita o que se limite a operaciones nada más de exportación e importación. Ciertamente en el comercio internacional o en el estudio del comercio internacional se abordan esas cuestiones, pero se estudian muchas otras cosas más también, y muchas otras cosas más que tienen que ver con las ciencias sociales y las humanidades, pero también, particularmente las ciencias sociales, pero también cuestiones ligadas a la logística. Bueno, vamos a avanzar un poquito en ello. En líneas generales, uno podría comprender el comercio internacional como las operaciones de transacción, de compra y venta de bienes y servicios entre personas que se ubican en distintas naciones. A mí usualmente me gusta hacer una diferenciación entre comercio exterior y comercio internacional. Cuando pensamos en comercio exterior, a mí me parece que estamos pensando en las operaciones de compra y venta, pero abordadas desde un punto de vista local. Por ejemplo, podríamos hablar del comercio exterior chileno, o del comercio exterior, o de, digamos, otras distintas características del comercio exterior chileno, pero siempre tomando una posición geográfica, una posición en un contexto nacional, desde Chile hacia el mundo, y vemos el comercio desde acá hacia otros lugares. Pero me parece a mí que el comercio internacional es un ámbito de estudio que no tiene que ver solamente con la ubicación o con la localización geográfica que adopte una persona. El comercio internacional o el estudio del comercio internacional nos permite acercarnos a las características de las operaciones de compra-venta y de los negocios internacionales en general, ya no desde el punto de vista de un solo país, sino desde el punto de vista de varios países. O sea, nosotros en el ámbito del comercio internacional no estudiamos el comercio solamente desde el punto de vista de las normas que en Chile se establecen sobre el comercio exterior chileno. También es necesario conocer las normas que establecen otros países sobre el comercio, sobre sus propios comercios, sus propias operaciones de comercio exterior. O sea, abordamos la cuestión desde un punto de vista bien global, con el ánimo de que comprendamos que en lo que se refiere a relaciones comerciales internacionales, hay distintos factores que influyen y que cada uno de esos factores depende en buena medida también de los distintos contextos. Si uno se pone a pensar cuando se imagina las necesidades que tenga un exportador para realizar una operación de envío de mercancías al extranjero, uno no puede pensar solamente, o no puede proponerse solamente conocer las normativas nacionales respecto de las exportaciones. También tiene que conocer las normas que establecen otros países respecto de las importaciones, ¿no?
como para conocer también cómo es que se va a recibir un producto en el otro país. ¿Cuál es la capacidad que nosotros como exportadores, por ejemplo, vamos a tener para ingresar con mercancías a otros países? Y para eso no basta con que nosotros conozcamos solamente la normativa de comercio exterior desde el punto de vista chileno. Tenemos que conocer otros puntos de vista. Además, por si eso fuera poco, en el comercio internacional también hay que considerar variables que van más allá de la mera operatividad. Y esto lo voy a explicar con mayor detalle un poco más adelante. Hay variables de distinta naturaleza. Por ejemplo, desde luego están las variables económicas, hay variables logísticas, hay variables también culturales que inciden en las relaciones comerciales de los países. Básicamente, en el ámbito del comercio internacional suelen distinguirse dos partes: la importación, o sea, la compra o el ingreso de bienes desde el extranjero, y la exportación, vale decir, la venta o la salida de productos con destino en el extranjero. Pero el comercio exterior no tiene que ver solamente con bienes, con cosas físicas, como por ejemplo podría ser un envío de lápices o de balones de fútbol al extranjero. Tiene que ver también con otro tipo de productos que son los intangibles, vale decir, los servicios. Y en servicios de exportación o importación podemos encontrar diversos. Por ejemplo, fíjense ustedes, yo estoy en mi casa ofreciendo esta presentación y desde mi casa también ofrezco clases, porque estamos en esta modalidad de trabajo remoto. Y los estudiantes reciben sus clases también desde sus casas en la mayoría de las ocasiones. Nosotros perfectamente podríamos también exportar el servicio de docencia, de manera tal que estudiantes, por ejemplo, argentinos, ecuatorianos, españoles, etcétera, etcétera, pudieran conectarse a una clase. Si se produjera una relación formal, si se formalizara esa relación de entrega de docencia al extranjero, estaríamos hablando de la exportación de un servicio. Aquí no se está transando, yo no estoy entregando, ¿cierto?, un bien físicamente determinado, sino que estoy proveyendo un servicio. Y entonces el comercio internacional está asociado a la compra y venta, a las relaciones de compra y venta internacional de bienes, pero también de servicios. Vale decir, de cosas, pero de cosas tangibles, pero también de cosas intangibles, como podría ser una clase. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar, por ejemplo, de los cursos que ofrece Open English. Entonces, esa página web o esa plataforma ofrece cursos que entregan, cursos de inglés que entregan profesores que están en Estados Unidos o profesores estadounidenses a personas de distintas partes del mundo. Así pues, no podemos limitar el comercio internacional solamente a la transacción de bienes. Y por último, el comercio internacional no tiene que ver solamente con el flujo de bienes, el flujo de servicios de un país a otro. También tiene que ver con el flujo de inversiones. ¿Qué es una inversión? Una inversión es una apuesta que realiza una persona que tiene determinado capital, que tiene determinados recursos, particularmente la inversión extranjera o las inversiones internacionales son apuestas que hacen las personas, empresas o personas naturales como nosotros, de compra o de instalación de producción en el extranjero. Por ejemplo, cuando pensamos en una planta productora que esté instalada acá en Chile. Imagínense cualquier planta productora extranjera que esté ubicada acá en Chile. Pensemos, por ejemplo, supongan ustedes que en Chile se instale la empresa Amazon. Bueno, Amazon va a tener que invertir, gastar dinero en instalaciones, va a tener que contratar personas, trabajadores en Chile, y va a tener que contratar servicios, probablemente muchos de los cuales serán chilenos. Bueno, eso es una inversión. Se trata de una empresa estadounidense, de capitales me parece, si no me equivoco, estadounidenses fundamentalmente, que sin embargo vienen y traen esos recursos acá, al país, para generar aquí producción.
o riqueza. Eso es una inversión. Entonces, el comercio internacional también tiene que ver con inversiones internacionales, no solamente con el intercambio internacional o con el flujo solamente de bienes y servicios, también está relacionado con el flujo de esos recursos que llamamos capitales. Ahora, cabría hacerse otra pregunta respecto a la cual yo también les voy a invitar a pensar más adelante. Y esta otra pregunta es, ¿qué significa comercio libre o libre comercio? Fíjense que uno puede entender el libre comercio de distintas maneras, pero suele haber consenso, al menos en mediciones internacionales, en comprender el libre comercio como una situación en la cual no existen, o existen pero en una magnitud muy baja, aranceles a la importación y a la exportación. Mientras menores o mientras no existan aranceles, tanto más libre será el comercio. ¿Pero qué son los aranceles? Los aranceles son impuestos que aplican, por lo tanto, los estados, porque son los estados quienes se encargan de recaudar, manejar esas platas y luego redistribuirlas. Son impuestos que recaudan los estados, pero los recaudan aplicándolos sobre las operaciones de importación o exportación de mercancías. Entonces, en Chile, por ejemplo, aplicamos aranceles a la importación de productos. Aunque, sin embargo, esos aranceles o tarifas arancelarias son bastante bajos. Aplicamos aranceles a la salida de productos, o sea, a la exportación de productos. En Chile, al menos, no se aplican. Hay países, Argentina, por ejemplo, en los cuales sí se aplican determinados aranceles a determinadas exportaciones. Entonces, en ese país, si un productor, por ejemplo, de soja, quiere enviar su producción al extranjero, tiene que pagar un arancel o un impuesto a la salida de esa soja desde el territorio argentino. Más allá del impuesto que le vayan a cobrar en Europa. Cuando viene un producto desde China a Chile, un producto X, ese producto que va a ingresar al territorio nacional podría ingresar pagando un arancel equivalente a 0%, o sea, podría ingresar sin pagar arancel. Entonces, el comercio puede ser libre o no, dependiendo en buena medida, pero no exclusivamente, dependiendo en buena medida de si se aplican o no más o menos impuestos. Y hay otro tipo de barreras al comercio que suelen, digamos, conspirar contra el libre comercio. Por ejemplo, que no lo indiqué acá, las que se llaman barreras o que se conocen como barreras no arancelarias. Y las barreras no arancelarias son medidas que establecen los estados, pero que son distintas de un arancel, y que sin embargo en algunas ocasiones podrían generar limitaciones o restricciones al libre comercio. Por ejemplo, Chile hoy día podría establecer una barrera no arancelaria consistente en una limitación a la cantidad de productos que ingresan al país. A eso se le llama o se le conoce como cuota o contingente. Entonces, en Chile podríamos decir nosotros, bueno, este año, o podría sostener el Estado que este año se va a admitir que ingresen solamente 200 toneladas de arroz de origen chino. Bueno, esa es una barrera no arancelaria consistente en una cuota que significa o que está dada por una cantidad máxima de arroz que podría ingresar al territorio chileno o que podría importarse desde China. Entonces, el comercio es más o menos libre dependiendo de si los aranceles son muy altos o si no existen, y si hay otras barreras que se establecen o no. Mientras menores sean los aranceles, mientras menos barreras se establezcan, tanto más libre va a ser el comercio. Y en este sentido a uno le cabe hacerse la siguiente pregunta. Cuando uno va al supermercado, por ejemplo, se puede encontrar con una buena cantidad de bienes a distintos precios.
Entonces la pregunta que cabría hacerse casi inmediatamente sería algo así como, a ver, si es que en Chile aplicáramos una mayor proporción de tarifas arancelarias, una mayor proporción de aranceles, los productos que nosotros compramos en el supermercado los encontraremos al mismo precio, a un precio más alto, a un precio más bajo. En general, uno podría suponer que, a grandes rasgos, mientras mayores sean los aranceles, o en la medida que se establezcan aranceles a una importación, esos aranceles suponen un impuesto, ya lo dijimos. Como se trata de un impuesto a la importación, es un pago que tiene que hacer el importador al Estado para poder ingresar la mercancía. Por lo tanto, se suma a los costos del importador y el importador va a añadir esos costos al precio de venta. En consecuencia, si es que se establecieran altos aranceles, el producto en su venta al consumidor, en el supermercado, por ejemplo, o en el negocio, va a tener un precio mayor, probablemente. En cambio, mientras se reduzcan los aranceles, los precios tienden a decrecer, tienden a caer. Independientemente, estamos asumiendo que hay otras variables que no participan en esta ecuación, ¿no? Por último, también se piensa en el libre comercio o en la libertad de los negocios internacionales desde el punto de vista de la inversión. Entonces, uno podría señalar o establecer que mientras menos exigentes sean las regulaciones que se establecen para las inversiones extranjeras, tanto más libres son los negocios internacionales, o tanta mayor libertad ofrece un país para los negocios internacionales. Y usualmente, mientras menores sean las restricciones, o mientras mayor sea la libertad que se entregue al flujo de inversiones, a las inversiones que entran al país, por ejemplo, tanto más atractivo, tanto más estimulante va a resultar para un inversionista llevar sus capitales, llevar su dinero a ese país. ¿Y en qué sentido podría convenirnos recibir inversiones? Conviene recibir inversiones, por ejemplo, mantengámonos en el caso de Amazon. Si recibimos más inversiones, por ejemplo, se instala una compañía como Amazon, lo que vamos a tener es que esa compañía va a querer producir acá, se instala a producir acá. Y eso significa que probablemente va a tener que contratar trabajadores. Va a propender, por lo tanto, a mejorar la situación del empleo. Y en consecuencia, más gente va a tener acceso a más recursos. Pero no solamente eso, se va a generar o se podría generar un efecto en empresas que entreguen servicios a Amazon. Por ejemplo, Amazon podría requerir servicios de casino. ¿Dónde va a buscar el servicio de casino? Probablemente una empresa chilena de servicio de casinos le entregue el servicio a Amazon. Y eso va a significar que esa empresa chilena de servicio de casinos requiera más trabajadores para satisfacer esa nueva demanda. Trabajadores que antes probablemente no habría tenido. Entonces, el libre comercio está más o menos asociado a esos conceptos en términos muy generales, dado el tiempo de que disponemos. Pero el comercio internacional, ya les había dicho, no tiene que ver solamente con cuestiones de índole operativa. Ya hemos visto en esta revisión que hicimos del concepto, en esta revisión gruesa que hicimos del concepto de libre comercio, el comercio no tiene que ver solamente con operaciones físicas de movimiento, de traslado de mercancías. El comercio internacional, de hecho, como ámbito de estudio, se podría abordar desde, ofrece, digamos, distintas dimensiones. Incluye aspectos diversos, por ejemplo, aspectos ligados a trámites que tienen que hacerse en los puertos, trámites que tienen que hacerse en las aduanas y otras cuestiones de naturaleza operativa. Pero también, tras esos aspectos, hay dimensiones mucho más amplias, mucho más globales. Fíjense ustedes en esa pirámide que aparece en la imagen. Hoy día se enfrenta, o el comercio internacional, uno de los desafíos que enfrenta y que vamos a ver más adelante, es la capacidad que tengan los distintos sistemas logísticos para concretar
la llegada de la vacuna contra el coronavirus a distintos países. Hay una dimensión que uno podría abordar, una dimensión del comercio internacional que uno podría abordar en torno a esta vacuna, que es la dimensión operativa, vale decir, qué trámites, qué operaciones hay que realizar para lo que son las exportaciones o importaciones. En el caso chileno se trataría de importaciones de un producto como una vacuna, o podría ser cualquier otro producto. Podría ser la importación de carne de res desde Brasil, por ejemplo. Bueno, hay dimensiones operativas por las cuales velar, que tienen que ver fundamentalmente con la logística. Vale decir, qué sistema de transporte tenemos que contratar, cuándo va a llegar la mercancía al puerto que corresponda, cómo va a venir embalada la mercancía, cómo va a venir contenedorizada, qué características debería cumplir la logística, o más en detalle el transporte internacional, qué características debería tener el servicio de transporte para que esa vacuna llegue a Chile en las mejores condiciones posibles. La vacuna tiene que ser transportada a muy bajas temperaturas y por lo tanto hay que gestionar, contar con los recursos necesarios, con contenedores especializados para poder transportar esa mercancía. Por lo contrario, la vacuna se echa a perder a mitad de camino y ya no sirve cuando llegue. Bueno, esas cuestiones que tienen que ver con los tiempos, los tipos de embalaje, si acaso la mercancía tiene que ser almacenada o no durante un tiempo, cómo es que se va a distribuir, etcétera. Esas cuestiones tienen que ver con una dimensión operativa del comercio internacional, que es un ámbito que desde luego, bueno, constituye una de las dimensiones, pero no es exclusivamente esa, o esa no es la única. De hecho, no es la única dimensión del comercio internacional que abordamos en una carrera que dura 5 años como Ingeniería en Comercio Internacional. Hay otras dimensiones, sin embargo, por ejemplo, que digamos que están detrás de todo ese esfuerzo, que son relaciones económicas internacionales, por ejemplo. El marketing internacional, la política comercial y otras regulaciones internacionales. Y en ese aspecto, con esas dimensiones, tienen relación organizaciones internacionales, los gobiernos por medio de sus instituciones especializadas en comercio internacional, por ejemplo, en el caso chileno, del Ministerio de Relaciones Exteriores, depende de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que se hacen cargo de negociar a nivel internacional e interestatal distintas normas, distintas reglas que pueden facilitar el movimiento de las mercancías. O sea, detrás de la cuestión física, la cuestión operativa de las operaciones de comercio internacional están las relaciones económicas internacionales, básicamente. Y para el caso de la vacuna, uno podría asumir o entender que tras ella, tras todas las operaciones logísticas y todos los esfuerzos de gestión que deben concretarse, hay, por ejemplo, relaciones económicas que van a permitir concretar eso. Fíjense que cuando comenzaron a llegar los primeros infectados, o comenzaron a presentarse las primeras infecciones acá en Chile, y en América Latina en general, los países se encontraron con las siguientes dificultades. Muchos de los países latinoamericanos se encontraron con estas dificultades. Primero, una dificultad tenía que ver con esto. Necesitamos insumos médicos, necesitamos insumos del ámbito sanitario, con urgencia. ¿Cómo podemos traer esos insumos sanitarios a un bajo precio? Bueno, lo primero que tuvieron que hacer varios países latinoamericanos fue eliminar los aranceles, los impuestos a la importación que se aplicaban antes a ese tipo de productos que ingresaban al país. Entonces, ¿qué hicieron los gobiernos? Lo primero que hicieron fue eliminar los aranceles, eliminar esos impuestos a la importación para que puedan entrar guantes quirúrgicos, mascarillas, medicamentos y otros tipos de insumos que permitirían salvar la emergencia. Tuvieron que hacerlo un poco a contrapelo de sus intenciones en algunos casos, porque varios países como Brasil, como Colombia, como Argentina, tienen industrias farmacéuticas, y México desde luego, tienen industrias farmacéuticas bien desarrolladas,
y entonces usualmente para que sus industrias no tengan competencia del extranjero o no tengan una competencia que les haga quebrar desde el extranjero, tenían establecidos aranceles para la importación de esos productos que podrían llegar a competir desde el extranjero. Pero bueno, con la pandemia, con la llegada de la enfermedad, tuvieron que retroceder y eliminar sus tarifas arancelarias, al menos temporalmente. Chile afortunadamente ya tenía, perdón, ya tenía acuerdos de libre comercio con muchísimos países, como ustedes ya habrán escuchado en las noticias. Chile tiene acuerdos comerciales con muchísimos países y esos acuerdos le permitieron que los distintos insumos que venían del extranjero ingresen sin pagar arancel. Eso gracias a las relaciones económicas internacionales, a la gestión de la política comercial de nuestro país. Y bueno, actualmente las gestiones comerciales del Estado están posibilitando que llegue a nuestro país alguna o varias de las vacunas que han sido contratadas con distintas empresas. Entonces, para redondear, el comercio internacional como ámbito de estudio no se cierra a la cuestión operativa. En nuestra carrera, que es Ingeniería en Comercio Internacional, estudiamos 5 años de comercio internacional y no estudiamos 5 años de comercio internacional solamente para aprender a hacer una exportación o a hacer una importación. ¿Por qué? Bueno, porque eso se podría aprender en algunas semanas nada más. No es tan complicado. Lo que requiere más tiempo, más análisis, más estudio, son las otras dimensiones del comercio internacional. Las relaciones económicas internacionales, la política comercial, etcétera, etcétera. Y en política comercial yo estoy pensando en, por ejemplo, reflexionar en torno a si, por ejemplo, si por caso es más o menos conveniente establecer barreras arancelarias o no. Entonces desemboquemos en los últimos minutos que nos quedan en algunos desafíos que enfrenta el comercio internacional el día de hoy. Yo diría que en el presente, digamos que seleccionar arbitrariamente estos dos desafíos importantes que se enfrentan en el comercio internacional. El primero tiene que ver con tendencias proteccionistas que han comenzado a establecer distintos países en el mundo, desde luego comenzando por Estados Unidos en su, entre comillas, declaración de guerra comercial contra China. Estados Unidos, hace algunos años atrás, inició una ofensiva que consistió en proteger a su industria nacional de acero y aluminio de la competencia del acero y el aluminio chino. ¿Qué estaba pasando? Que la producción de acero y aluminio en China, y otros productos en todo caso, pero reduzcámoslo a eso, esa producción en China es sumamente competitiva y por lo tanto llegaba a Estados Unidos, esos productos llegaban a Estados Unidos desde China con precios sumamente bajos. Tan bajos que los productores estadounidenses no pudieron competir con ellos y entonces muchas empresas comenzaron a quebrar. ¿Qué hizo Estados Unidos una vez que asumió el gobierno el presidente Donald Trump? Estableció aranceles especiales para el acero y el aluminio de origen chino. También estableció aranceles para otros productos, pero dejémoslo, digamos que en términos globales, esos eran los principales productos a los cuales se remitió ese país. Y de hecho fueron los productos con los cuales se inició esa guerra comercial. Bien. En represalia, China también comenzó a implementar medidas. Otros países se vieron afectados, por ejemplo Canadá, en algún momento también se vio afectado Brasil, Argentina, y los países entonces comenzaron a reaccionar. Varios de ellos comenzaron a reaccionar estableciendo medidas proteccionistas o recurriendo a organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio. China, de hecho, recurrió a la Organización Mundial de Comercio para detener esta aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos. Entonces, un desafío que enfrenta el comercio internacional hoy día es esa tendencia proteccionista que se había comenzado a desplegar en distintos países del mundo a partir de la política comercial estadounidense. De hecho, fíjense que el día de hoy
Chile en particular está enfrentando un desafío interesante. Estados Unidos ha determinado realizar una investigación sobre la importación de arándanos originarios de distintos países, por ejemplo, de Perú, de México, de Canadá, de Chile y de Argentina, porque los productores estadounidenses de arándanos aparentemente estarían viendo mermado su negocio. Sostienen estos productores estadounidenses que el principal efecto sobre sus negocios lo está o tiene relación con el incremento en las importaciones de arándanos de origen mexicano. Pero Chile es el segundo principal proveedor, después de Perú, de arándanos a Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos está haciendo una investigación que termina en marzo del próximo año, si no recuerdo mal, y que podría redundar en que a los arándanos chilenos, y a los arándanos también provenientes de otros países del mundo, se les comienza a aplicar un arancel más alto. Ese es un desafío que enfrenta el comercio internacional hoy día, las tendencias proteccionistas. Y otro desafío que enfrenta el comercio internacional, bueno, tiene que ver con la pandemia, como habíamos dicho antes. Los países hoy día enfrentan ya no la urgencia de contar con insumos, o digamos, siguen enfrentando esa necesidad, la necesidad de contar con insumos médicos para atender a los pacientes enfermos por la difuminación de la pandemia. También, la difusión de la pandemia, perdón. También están enfrentando el desafío de desafíos logísticos que tienen que ver con responder a la pregunta mediante una gestión. ¿Cómo conseguimos que la vacuna llegue a nuestros países en buen estado y en un lapso breve de tiempo? Ese desafío es también logístico y es también un desafío, por lo tanto, del comercio internacional, más allá de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Los países necesitaban en algún momento reducir sus aranceles para acceder más rápidamente a insumos. Necesitaban acceder igual a productos de la industria alimentaria porque estaban escaseando dadas las complicaciones que estaba generando la pandemia en el sistema de comercio exterior. Entonces, digamos que la pandemia es también un desafío que está enfrentando el comercio internacional hoy día, por esas dos vías, por lo menos. Chile, como ya les había contado, está bien apertrechado para enfrentar estos desafíos, los desafíos particularmente relacionados con el libre comercio, a través de una serie de acuerdos comerciales que Chile ha suscrito durante muchísimos años, por lo menos. Los primeros acuerdos de libre comercio los firmó a finales de la década de 1990 y hasta la fecha sigue suscribiendo los primeros acuerdos de libre comercio, perdón. Y hasta la fecha sigue suscribiendo y negociando modernizaciones o nuevos acuerdos de libre comercio. Chile tiene acceso a distintos mercados con buenas condiciones arancelarias, donde se nos aplican aranceles equivalentes a 0%, o igual se nos aplican determinados aranceles. Y también podemos acceder a bienes, a productos desde el extranjero, a los cuales aplicamos arancel 0%, y por lo tanto llegan a un precio más bajo al país. Chile, de hecho, es uno de los países que promueven en el mundo el libre comercio. A raíz de la guerra comercial, a raíz de la pandemia, Chile suscribió convenios con países del Asia-Pacífico para garantizar, por ejemplo, que no se corten las cadenas de abastecimiento de productos de la industria alimentaria, o para proteger el libre comercio a nivel mundial que se ha estado viendo amenazado a raíz de la guerra comercial. Los principales socios chilenos hoy día, de hecho, fíjense que en ese mapa que ustedes pueden ver, están en color verdoso, los distintos países con los cuales tenemos suscritos acuerdos de libre comercio. Hay algunos que se han modernizado, habría que añadir un par de países más en ese mapa, pero fíjense que con buena parte del globo tenemos suscritos acuerdos comerciales. Y por último, ¿cuáles son nuestros principales socios comerciales? Vale decir, los socios con los países con los cuales mantenemos mayor cantidad de relaciones comerciales, si sumamos exportaciones e importaciones. Tenemos en primer lugar, desde luego, a China. China es nuestro principal comprador y vendedor. En segundo lugar está Estados Unidos, luego Unión Europea, luego los países del Mercosur, vale decir Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
y finalmente Japón. Entonces, sobre todas estas cuestiones y algunas preguntas que han nacido a lo largo de esta presentación, sobre todas esas cuestiones nosotros reflexionamos en la carrera de Ingeniería en Comercio Internacional, que ofrece el grado de licenciado en Comercio Internacional. Yo quisiera insistir para terminar, porque ya estoy llegando al límite de tiempo, quisiera insistir en que tengan en cuenta que una carrera como esta tiene una extensión de 5 años. En 5 años adquieren más herramientas, aprenden más y abordamos más cosas y distintas cosas respecto de una carrera que dura menor cantidad de tiempo y con la cual ustedes podrían buscar, si acaso lo tienen en mente, solamente aprender a exportar e importar. Si ustedes quieren solamente aprender a exportar e importar, conocer esos aspectos operativos del comercio exterior, está muy bien, pero eso no requiere muchos años de estudio, como 5 años. Si quieren, en cambio, si buscan profundizar en el comercio internacional, profundizar en las relaciones económicas internacionales, que son lo que está a la base del comercio exterior o de la operatividad, entonces vale la pena estudiar una carrera de 5 años de comercio internacional. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por su presentación. Gracias a los participantes también. Estuvo súper entretenida. Y ya para cerrar y finalizar la charla, en el chat les dejé las carreras de la universidad para que puedan ver sus ponderaciones y los accesos directos que tiene la universidad. Y también invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, Postulantes UTEM, y también a que visiten nuestra admisión.utem.cl, en nuestra página donde también pueden ver todas nuestras carreras y las herramientas que tiene la universidad. Muchas gracias por su participación y muchas gracias